Punto número 5 sobre el tema de delitos electorales que contempla el marco normativo colombiano. Tenemos el artículo 386, que es el que habla de la perturbación en un certamen democrático. El tipo penal es la ley 1864 de 2017. Dice que quien por medio de una maniobra engañosa perturbe o impida la votación pública relacionada con los mecanismos de participación democrática o el escrutinio de la misma o la realización de un cabildo abierto incurrirá en prisión de 4 a 9 años y una multa de entre 50 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El artículo 387 habla sobre el constreñimiento al sufragante. El tipo penal es el mismo que el del artículo 386 e indica que quien amenace o presione por cualquier medio a un ciudadano o extranjero habilitado por la ley con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos o por voto en blanco o impida el libre ejercicio al sufragio, incurrirá en prisión de 4 a 9 años y una multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El artículo número 388, que es el que habla sobre fraude del sufragante, indica en su tipo penal de la ley 1864 de 2017 que quien mediante una maniobra engañosa obtenga que un ciudadano extranjero habilitado por la ley vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Claramente, si un servidor público se ve inmerso en este tipo de delitos, podría tener una sanción más alta, dependiendo claramente del delito en el que incurra, porque tiene un agravante que es precisamente ser servidor público. El artículo 389 nos habla sobre el fraude e inscripción de cédulas y dice que quien por un medio indebido logre que una persona habilitada para votar inscriba documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente al que sea de su nacimiento o en donde residan con el propósito de tener ventaja electoral, o también podría ser para un plebiscito, un referendo, una consulta popular o una revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de 4 a 9 años y una multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El artículo 389 en su literal A habla de la elección ilícita de candidatos e indica que quien sea elegido para un a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El artículo 394, que es el que habla de la alteración de resultados electorales, indica que quien por medio distinto de los señalados en los artículos procedentes altere el resultado de una votación o introduzca documentos, tarjetones o indebidamente incurrirá en prisión de 4 a 8 años, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor. La multa podría ser de entre 50 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El artículo 395 habla sobre el tema de ocultamiento y retención ilícita de la cédula e indica que quien haga desaparecer, posea o retenga la cédula de un ciudadano y cualquier otro tipo de documento necesario para ejercer el derecho al sufragio incurrirá en prisión de entre 4 a 8 años y una multa de entre 50 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El artículo 396 habla de la denegación de inscripción e indica que un servidor público que de manera ilegal no permita la inscripción de un candidato a una lista de candidatos para elecciones populares podría incurrir en prisión de 4 a 9 años y una multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El artículo 396 en su literal A habla de la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. El tipo penal incorporado está en la ley 1864 de 2011 e indica que gerente de campaña electoral que permita consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para la financiación incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de entre 400 a 1.200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El artículo 396 en su literal B habla de la violación de los topes o límites de gastos de las campañas electorales. El tipo penal incorporado es el 1864 de 2017 e indica que el que administre los recursos de la campaña electoral o exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa correspondiente al valor excedido y también habrá una inhabilitación para ejercer sus derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. El artículo 396 literal C habla de la omisión de información importante. Está tipificado en la ley 1864 de 2017, indica que quien no informe de sus aportes realizados a las campañas electorales conforme a los términos establecidos por la ley incurrirá en prisión de 4 a 8 años y una multa de 400 a 1.200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esta es la información. Muchas gracias. Popular estando inhabilitado
para desempeñarlo por decisión, sea judicial, disciplinaria o fiscal, incurrirá en una pena de 4 a 9 años de prisión y una multa de entre 200 a 800 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El artículo 390 habla sobre la corrupción al sufragante e indica que quien celebre un contrato condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero, una dádiva o ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero a un ciudadano o extranjero habilitado por la ley con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política, ocurrirá en prisión de 4 a 8 años y una multa de 200 a 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El artículo 390 en el literal A habla sobre el tema de tráfico de votos, que es un tipo penal incorporado a la ley 1864-2017, que indica que quien ofrezca los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádiva con la finalidad de que dichos ciudadanos consignen su favor determinado candidato, estarían incurriendo en pena de prisión de entre 4 y 9 años y una multa de 400 a 1.200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El artículo 391, que es el que habla del voto fraudulento, indica que quien suplante a un ciudadano o un extranjero habilitado por la ley o vote más de una vez o sin derecho consigne voto en una elección, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, podría incurrir en prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El artículo 392, que habla sobre el favorecimiento de voto fraudulento, está tipificado en la ley 1864 2017 e indica que el servidor público que permita suplantar a un ciudadano o un extranjero habilitado por la ley incurrirá en prisión de 4 a 9 años y una multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El artículo 393, que es el que habla de la mora en la entrega de documentos relacionados con la votación, indica que el servidor público que no haga entrega oportuna de los documentos electorales, sellos o del arca triclave incurrirá en prisión de 4 a 9 años. Entre los delitos más recurrentes se encuentra la corrupción de sufragio. Este se da cuando un candidato aspirante a cualquier cargo ofrece dinero o compra los votos por medio de dinero en efectivo u ofrece cargos laborales en una administración. Otro delito es el constriñe al sufragio. Este se da cuando un candidato o alguno de los acompañantes al candidato tratan de amenazan a personas para que voten a favor de un candidato o para que se abstengan de votar. El trasteo de votos también es un delito que es muy recurrente en nuestro medio, ya que este se realiza a través de la movilización de personas a un municipio, a una ciudad donde ellos no residen, con el fin de que apoyen masivamente a un candidato o a un grupo político. La financiación ilegal de campañas también es un delito que se ha venido manifestando con bastante fuerza, ya que este lo que hace es que reciben recursos ilegales con el fin de favorecer y de comprar artículos que beneficien a la campaña o a un candidato. Bueno, el impacto que esto genera en los territorios es, digamos, el aumento de la corrupción, violación al debido proceso, genera también violencia y conflicto, genera alteración de la información real y clara de lo que es un dato verídico de un proceso electoral. Bueno, esta fue nuestra presentación. Quien la habló fue Lenín Mena Romaña.